Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Voy a esperar un poquito para que se vayan conectando, para que me avisen si se escucha, si se está viendo bien. Quería compartir, pero no tengo forma de compartir. Pues como dice la descripción, hermanos, estaré hablando un poquito sobre la esposa de Pedro y sobre el celibato. Debido pues a un post que hizo un hermano y estuvimos dialogando un poco, el post decía más o menos así: si Pedro fue papa, el primer papa, y el papa no se casa, ¿cómo es que Pedro tenía esposa? Traté de explicarle un poco a nuestro hermano, pero pues muchas veces se cierran y no quieren explicaciones, solamente pues se quedan con sus argumentos y creen que están en la verdad, y uno cuando trata de explicarles pues no quieren oír. Sobre la esposa de Pedro, nosotros creemos y entendemos que al principio de la iglesia se ordenaban obispos casados. El celibato en la iglesia católica fue un proceso que se fue desarrollando. Eh, se escucha un poco bajo. Deje ver. Mm, Deje acercarme un poco más. Me dicen si se escucha bien. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Se fue desarrollando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va guiando a la iglesia y va viendo en qué proceso. Cuando empezó la iglesia era muy difícil encontrar personas solteras. Se veía muy mal que los hombres se quedaran sin mujer. Por eso los primeros obispos, los primeros presbíteros, los diáconos eran casados. Pero ya, acuérdense que ya nuestro Señor en Mateo 19 ya había hablado del celibato. Nuestro hermano Pablo también en Corintios 7 también ya empieza a hablar también sobre que es mejor no casarse. Ahora, vamos a hablar de la esposa de Pedro, un poco. La Biblia nos habla de que Pedro tenía esposa, y pues que Pedro tenía esposa. Nos habla, que Pedro tenía suegra. Así nos dice la Biblia. Pero nunca nos habla de la esposa. Por eso no se sabe si Pedro era viudo o cuando empezó a seguir a nuestro Señor, pues renunció a todo. ¿Por qué les digo? Porque en la palabra de Dios está. En Lucas 18:28 lo vamos a leer. Lucas 18:28. Pedro, dejen poner un poquito aquí porque se me está resbalando el celular. Vamos a ver cómo le dice nuestro hermano, nuestro primer obispo, nuestro pastor que nuestro Señor Jesucristo dejó en la iglesia, en Juan. Ahorita también lo vamos a leer, si nos lo permite, cómo él ya le dice a nuestro Señor que había dejado todo por seguirle. Se está viendo un poco muy oscuro, pero pues lo importante es el mensaje, hermanos. Vamos a ver. Vamos a poner luz aquí. Listo, ya puse la luz. Vamos a ver cómo le dice Pedro a nuestro Señor en Lucas 18:28. Lucas 18:28.
Lucas 18, 28. Le dice Pedro a nuestro Señor. En ese momento Pedro dijo: ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Aquí Pedro le dice que han dejado todo, no dice que algunas cosas. Pedro habla muy claro y dice, en este momento Pedro dijo, ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, yo les aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermanos, padres o hijos a causa del reino de Dios, sin que reciba mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven cómo Pedro aquí le dice a nuestro Señor Jesucristo que ha renunciado a todo por seguirle. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta que ninguno dejará casa, esposa, hermanos, padres o hijos a causa del reino de Dios sin que reciba mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero la vida eterna. Aquí el Señor dice que habrá algunos que renunciarán a todo. Y les hago una pregunta a mis hermanos protestantes. ¿Quiénes son los que cumplen en este pasaje? Que renuncian a sus hijos, a tener hijos, porque los sacerdotes no se casan, los obispos, los presbíteros no se casan, solamente el diaconado, los diáconos son casados, pero los obispos y presbíteros no se casan. ¿Quiénes son los que cumplen en este pasaje? Que renuncian a esposa, renuncian a sus padres, se van, se entregan totalmente a Dios, dejando y renunciando a todo. ¿Quién cumple con este pasaje? Bendiciones a todos los que se están conectando. Bendiciones, hermanito René Torres. Bendiciones, Mayra López. Bendiciones, hermanita, que Dios me los bendiga. A ver, hermanos, ¿quién cumple con este pasaje? ¿Quién renuncia a sus padres? Yo he platicado con muchos presbíteros, llegan, se van aquí a la capilla donde yo sirvo. Ellos renuncian a todo, hermanos. Estudian 9, 10 años para libremente, porque muchos piensan que es una obligación el celibato. No, es un proceso donde ellos tienen ese discernimiento para ver si tienen ese don del celibato. Si en ese proceso de los 9, 10 años que están en el seminario, hermanos, ellos se dan cuenta que no tienen el don, se casan, pero libremente escogen abstenerse de mujer, de tener hijos, de renunciar a sus padres por el reino de Dios. Ellos lo hacen, hermanos. Son los únicos que cumplen con este pasaje. Muchos nuestros hermanitos tienen esos argumentos en Timoteo, cuando Pablo, lo vamos a leer ahorita, aquí tenía apuntado, primera de Timoteo 3:2, cuando Pablo les dice que los obispos, si alguien quiere ser obispo, que sea esposo de una sola mujer. Pedro lo dejó todo, así es, hermano René. Pedro lo deja todo y son los únicos que cumplen con este pasaje, y se los voy a volver a leer. Díganme quiénes son. Si no son los obispos y los presbíteros, los que cumplen plenamente con este mensaje, con este pasaje del Evangelio. En ese momento Pedro dijo, aquí Pedro está representando a todos los obispos y a todos los presbíteros. Pedro está representando a los que van a dejar todo por entregarse
100% al ministerio del sacerdocio, a la evangelización, a transmitirnos la vida divina a través de los sacramentos. Así es, hermanita Mayra, se casan con la iglesia, se casan con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, en ese momento Pedro dijo: ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Quiénes son los que dejan todo y siguen a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién cumple con este pasaje de la Escritura? Jesús respondió. No le dice: no tienen que renunciar a tener esposa, no tienen que renunciar a tener hijos, así me pueden seguir. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo contesta. Jesús respondió: yo les aseguro que ninguno dejará casa, esposa, casa, dejan la casa, se abstienen de tener esposa, hermanos, dejan a su familia, padres, dejan a sus padres, renuncian a tener hijos a causa del reino de Dios. A causa del reino de Dios renuncian a todo eso, y no solamente para su alma, sino para rescatar almas, para transmitirnos la gracia a través de los sacramentos. El don sacerdotal es un don, es un regalo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra, hermanos. Hay que agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos olvidamos de lo que es el sacerdocio. Sin sacerdocio, hermanos, no tendríamos sacramentos, no tendríamos esa vida de gracia que nuestro Señor Jesucristo nos transmite a través de los sacramentos. Hay que pensar y reflexionar un poquito antes, cuando nosotros querramos o tengamos esa intención de hablar de un sacerdote. Recordemos que sin ellos no tenemos nada, hermanos. Por eso hay que orar mucho por los sacerdotes. Acuérdense que ellos han renunciado a todos. Muchas veces pasan por la soledad y nosotros hay que apoyarlos. Hay que estar constantemente en oración por ellos. Ahorita pues sabemos que la vocación sacerdotal pues ha disminuido. Recordemos que cuando empezó la iglesia pues no había muchos hombres que no se casaran, por eso se ordenaban sacerdotes, se ordenaban presbíteros casados, pero se fue desarrollando el celibato en ese proceso de la iglesia. En el año 302, en el concilio de Elvira, fue cuando ya se empezaron a dar las primeras normas eclesiásticas y se creyó conveniente de que los sacerdotes no se casaran. Pues ya por aquí lo tenía apuntado, en 1123, en la implementación del celibato como norma disciplinaria en la Iglesia Católica fue decretada en los concilios de Letrán en 1123, en donde se reglamentó que el candidato a la orden en sagradas debería de abstenerse de mujer. Fue un desarrollo sobre el celibato. Y miren, hermanos, acuérdense, porque muchas veces caemos también nosotros en creer que el celibato es un dogma. No, acuérdense que un dogma es una verdad revelada por Dios que no cambia. El celibato es una norma disciplinaria que puede cambiar. Puede un día cambiar. Se pueden ordenar sacerdotes, que lo veo muy difícil, pero la iglesia puede regresar a los primeros inicios. Recuerden que pues nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor pues dejó ese poder a los sacerdotes. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es una norma disciplinaria, no es un dogma que puede cambiar y no afecta, si un día se quita el celibato, no afecta en nada en la santidad de la iglesia. Hay que recordar que no es un dogma. El dogma sí no cambia. El dogma es una verdad revelada por Dios que no cambiará jamás.
y el celibato es una regla disciplinaria, una norma disciplinaria, pero que lo veo muy difícil que cambie porque pues recuerden lo que dice Pablo en Corintios 7:32 por ahí. Bendiciones a todos los que se están conectando. Bendiciones Juan Méndez, hermano. Bendiciones Felicia Guzmán. Creo que en 1 Corintios 7:32 por ahí Pablo dice que es mejor no casarse para servirle de lleno al Señor, porque el que se casa está dividido y es muy difícil. Un sacerdote casado, pues es muy difícil que pueda entregarse 100% al Señor. Y en el rito bizantino creo que sí, en el rito bizantino sí se ordenan católicos, sacerdotes casados, pero en el rito latino no. Aquí sí es una regla disciplinaria, el celibato sacerdotal. Bueno, entonces vamos si Pedro tenía esposa y no era viudo, porque no se sabe, porque solamente se menciona a la suegra en la escritura. Si Pedro tenía esposa, aquí es muy claro en Mateo 18:28, es muy claro que él lo dejó todo por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo dejó. Y fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo ya en Mateo 19, cómo él ya nos hablaba un poco del celibato. Pero vamos en Mateo 19, voy a buscarla, ahorita la encuentro, hermanitos, no se me desesperen. En Mateo 19, pues los fariseos empezaron a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo que si era lícito divorciarse. Y aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo les dice que Moisés puso esa ley, les dio el divorcio porque eran muy duros de corazón. No entendían la palabra de Dios y Moisés les permitió divorciarse. Pero, dice nuestro Señor Jesucristo, en el principio no fue así. Y además, también Él dice que ya en su iglesia no será así. En su iglesia no habrá divorcio. Y entonces estaba esa discusión con el Señor. Y voy a leerlo desde el 7, en Mateo 19:7. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, o sea que no tenga el sacramento, que no haya recibido el sacramento, que esté en unión libre, fuera de caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mujer que ha recibido el sacramento libremente, que ha consentido, que no tiene causas de nulidad matrimonial, que libremente los dos han dicho sí hasta que la muerte nos separe y se realiza el sacramento, ya no hay divorcio. En la iglesia de Cristo no hay divorcio. Y el que se deja de su mujer y se junta con otra y se casa con otra, dice, comete adulterio. Una persona que ya recibió el sacramento del matrimonio, hermanos, y se deja de esa esposa con la que recibió el sacramento del matrimonio y se casa con otra, comete adulterio. Y entonces los discípulos también, pues como estaban un poquito
no entendían, le dicen los discípulos, le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Porque pues hermanos, el amor es una decisión muy difícil que debemos de tomar. El amor, recuerden que es una decisión, no es un sentimiento. Yo tomo una decisión por amor de vivir con una mujer para toda la vida, siéndole fiel, soportando sus defectos, que ella también tiene que soportar mis defectos, pues todos tenemos defectos, soportándonos con amor, perdonándonos y reconciliándonos, perdonando nuestros defectos hasta que la muerte nos separe, hermanos. Esa es la decisión que toma el hombre cuando uno se casa, hasta que la muerte nos separe. La iglesia permite el poder dejarse de separarse del esposo o de la esposa cuando hay una situación de peligro, cuando la mujer o el hombre son muy violentos y puede haber hasta muerte ahí. La iglesia sí permite la separación, pero no que el separado se case con otra, porque allí cometería adulterio. Nada de volverse a casar. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir. ¿Qué acababan de decir? Es mejor no casarse. Así le dijeron los discípulos, pues es mejor no casarse. Pero Jesús dice, no todos pueden captar lo que acaban de decir. Hay muchas personas, hermanos, que no captan el celibato, que no captan las personas que no se casan y andan criticando. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Aquí dice nuestro Señor Jesucristo que no todos van a poder captar lo que acaban de decir los discípulos, que era mejor no casarse. Y se cumple, hermanos. En este tiempo todavía se cumple y nos siguen reprochando y nos siguen diciendo que por qué los sacerdotes no se casan. Y aquí nuestro Señor Jesucristo les da la respuesta. Les dice, no todos pueden captar lo que acaban de decir. No, muchos protestantes no captan que es mejor no tener mujer para servir con el corazón entero a nuestro Señor Jesucristo, como lo hacen los sacerdotes, los obispos y los presbíteros. Ellos se entregan con un corazón entero. Sino aquellos que han recibido este don. Los únicos que entienden el celibato son los que han recibido este don. Muchos no, hermanos. Muchos no lo van a entender porque muchas personas no creen que una persona puede abstenerse al sexo. Nos hemos metido tanto esa idea secular que anda por el mundo, que el hombre no puede vivir sin tener sexo, como si fuera una prioridad para tener vida. No, hermano, la prioridad para tener vida o lo que necesitamos nosotros pues es, ya saben, respirar el aire, la comida, comer, el agua, pero el sexo no. El sexo no es una prioridad del hombre. Es primero Dios, y si alguien ha recibido ese don, por eso el llamado sacerdotal, cuando un pequeño tiene oración desde pequeño, puede muy fácilmente escuchar la voz y puede muy fácilmente escuchar el llamado de Dios. Pero cuando andamos en el mundo es muy difícil, hermanos. Es muy difícil escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que yo fui bautizado, pero yo nunca practiqué mi fe. Yo nunca practiqué la fe católica. Fui bautizado, no hice la primera comunión ni nada. Y yo recuerdo que tenía como 18 años, yo recibí un llamado muy fuerte de nuestro Señor Jesucristo, sin practicar mi fe. Fue a través de una enfermedad que yo viví, pero el Señor me estaba llamando. Desgraciadamente el mundo me tenía pues muy agarrado y dejé pasar ese llamado. Ese llamado duró como 1 mes o 2 meses que no me lo podía quitar de mi cabeza. No me podía quitar a mi Señor Jesucristo de mi cabeza. Todo el día pensaba en Él y yo decía, tengo que acercarme a alguien para que me
me oriente, pero lo dejé pasar ese llamado, hermanos. Pero pues el Señor me estuvo esperando. Me estuve esperando, hace 5 años que me volvió a llamar, ya pues casado, pero me volvió a llamar a servir en su santa iglesia. Recibí los sacramentos. Bueno, la comunión ya la había recibido cuando me casé, porque pues la tenía que hacer. ¿Mm? Pero pues solamente me confesé esa vez, y hace 5 años me volví a confesar, y después puedo compartir con ustedes la sensación tan hermosa que yo creo que ustedes la han sentido. La confesión es una liberación, esa sanación que muchos la rechazan por no entenderla y por ignorancia, pero es una liberación, la verdad. La confesión es algo maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo está ahí a través del sacerdote, derramando su sangre, limpiando nuestra alma para dejárnosla blanca y pura, y derramando una gracia fuerte para seguir luchando para lo que viene, para todas esas tentaciones, hermanos. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, sino aquellos que han recibido este don. Recuerden que es un don, el celibato es un don. Hay hombres, aquí nuestro Señor Jesucristo habla muy claro del don del celibato, porque muchos podían decir, bueno, este no se casó porque no pudo, este no se casó porque no encontró mujer, pero miren cómo nuestro Señor Jesucristo dice que no es una decisión personal, que la persona toma libremente y se abstiene y dice, bueno, le entrego mi virginidad a nuestro Señor Jesucristo y mi abstinencia al sexo para siempre. Dice, hay hombres que han nacido eunucos, que esa no es la condición del sacerdote, o sea que no pueden. Hay hombres que otros fueron mutilados por los hombres, otros eran mutilados por los hombres porque pues cuidaban a sus mujeres, pues recordando que antes había personas que tenían muchas mujeres y castraban a las personas que cuidaban a esas mujeres para que no tuvieran relaciones con ellas. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres, que no es la condición de los sacerdotes. Y ahí viene lo que hacen los sacerdotes. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Esos son los sacerdotes. Ellos se hacen célibes, se abstienen, se hacen eunucos por el reino de los cielos. Se entregan libremente a servir al Señor. Entienda el que pueda. Fíjense cómo termina nuestro Señor toda esta enseñanza, sabiendo que muchos somos muy duros para entender, muy duros de corazón, ya hemos sido engañados. Por eso nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que muchos no iban a entender esta realidad del celibato, dice, entienda el que pueda. Y pues nosotros, gracias a Dios, dice mi hermanita, saludos hermanita Idalia, la confesión es lo máximo. Sí, yo lo he experimentado, es algo maravilloso y son los regalos que nuestro Señor Jesucristo nos ganó en la cruz. Recuerden que los que saben, los santos, nuestros hermanos mayores que nos presidieron en la fe, que nos han dejado una enseñanza maravillosa, dicen que cuando la espada atravesó el costado de nuestro Señor Jesucristo y brotó el agua y la sangre, ahí estaba naciendo la iglesia y la vida sacramental. Así como de la costilla de Adán nació la mujer, así del costado herido, traspasado de nuestro Señor Jesucristo, nace su esposa, la iglesia, de su costado traspasado, y brota agua, que es referente al bautismo, simboliza el agua el bautismo, y sangre, que simboliza la Eucaristía. A través del agua, la iglesia engendra hijos para Dios, y la iglesia alimenta a esos hijos a través del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía. Saludos hermanos, saludos
Everildo Aguilar Robleros. Saludos, hermanita. La confesión es algo único en estos momentos en que se hace. Es el mismo Jesucristo perdonando nuestros pecados. Amén, hermanita Mayra. Amén, hermanita Idalia Ibarra. La confesión es lo máximo. Sí, ya nosotros lo hemos experimentado. Entonces, miren, muchos hermanos no ven el celibato por ningún lado. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo los ha vuelto ciegos y torpes para entender. No quieren que vean el evangelio glorioso que se transmite pues hace más de 2000 años en la Santa Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo. Aquí está bien claro el celibato, hermanos. Hay otros todavía, que estos son los sacerdotes. Hay otros todavía. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo por ti. Así dice nuestro Señor Jesucristo, que va a haber personas, hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, y hay una confusión muy grande. Yo no me había dado cuenta, ya había escuchado a varios hermanitos cómo están tan tergiversada la palabra de la Reina Valera. Yo no lo había entendido, pero fíjense cómo ellos pusieron dicen que Pedro llevaba a su esposa en sus viajes. En ¿siete qué? No, ahorita lo busco, está en Primera de Corintios 9:5, hermanos. Está en Primera de Corintios 9:5. Fíjense cómo dice, aquí se ve, es la Reina Valera. En Primera de Corintios 9:5 vamos a leer cómo dice en la Reina Valera, y ahorita la voy a leer en la latinoamericana, y por aquí tengo la de Jerusalén, para que vean cómo le pusieron una palabra de más, pero no dice así. En el texto griego original nunca dice esposa, nunca, y aquí ellos le ponen esposa. Pecado grave. En Primera de Corintios 9:5 dice así: ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa? Fíjense cómo le pusieron ellos aquí. No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. No digo palabra de Dios porque no está correctamente del griego original, jamás dice esposa. Fíjense cómo dice en la latinoamericana, ahorita la voy a leer en la de Jerusalén, Primera de Corintios 9:7, 9:5. Dice así: no tenemos derecho a que nos dé de comer, no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, porque muchas mujeres acompañaban a los apóstoles, a los discípulos, y ellas les cocinaban. Y lo vamos a leer ahorita en Mateo. Está las mujeres que acompañaban a Jesús en Lucas 8:3. No eran esposas de los discípulos, hermanos. No eran. Ahorita vamos a ver cómo en el Evangelio nos dice quiénes eran esas mujeres que acompañaban a los apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo. No eran esposas. Pero ven cómo cambian el texto, porque en el griego original jamás dice una mujer esposa. Una mujer como esposa. Dice así. El original dice así: no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Palabra de Dios. Así es como está
correctamente interpretada la escritura, no como la han puesto en la Reina Valera, que le ponen esposa. Jamás, jamás, hermanos, no dice en el original griego, no dice nada de esposa, es una mujer hermana. Y vamos a ver quiénes eran esas mujeres que acompañaban a los apóstoles y al mismo Jesucristo, si eran las esposas de los discípulos o los apóstoles. Está en Lucas 8:3. Vamos a ver quiénes eran esas mujeres que acompañaban a los discípulos y al mismo Jesucristo. ¿Y qué hacían? Los atendían en sus necesidades, en el alimento, yo creo, cocinaban, y en muchas cositas ya seguían las mujeres. Muchas gracias a todas esas mujeres preciosas que siguen evangelizando, que siguen acompañando a nuestro Señor Jesucristo en la prédica y en la ayuda en la iglesia. Son muy necesarias. Antes pues sabíamos que la mujer no tenía mucho apoyo en la iglesia. Ellas se quedaban a cuidar a los hijos, solamente eran los hombres los que se iban a la iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar todo, y ya desde que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ya las mujeres lo seguían y predicaban. Recordando a la samaritana, cómo ella fue a predicar, me encontré a un profeta que me dijo todo lo que soy. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo le señala su pecado, y le dice, estaba en unión libre, le dice, ve, llama a tu esposo. Pero vean cómo nuestro Señor Jesucristo, con amor, jamás le dijo, eres una pecadora, estás viviendo en pecado. Cómo le habla al corazón para que ella se dé cuenta. Le dice a la samaritana, ve, háblale a tu esposo, y dice, no tengo esposo. Y ya nuestro Señor Jesucristo le dice, has dicho bien, porque con el que vives no es tu marido. Allí es cuando ya ella se da cuenta de su pecado, y va y corre y empieza a evangelizar, y he encontrado un profeta, y ya van los samaritanos y dicen, ya no creemos por lo que nos has dicho, sino que nosotros lo hemos escuchado. Está entonces las mujeres que seguían a nuestro Señor Jesucristo, Lucas 8:3. Veamos quiénes eran esas mujeres, para que no nos engañen, hermanitos. Dice desde el 2, y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. Bueno, está desde el 1. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando, anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, ya iban los apóstoles, lo acompañaban. Pero en ese grupo, ya que el Señor estaba reuniendo, que estaba llamando, ya había mujeres que servían a nuestro Señor Jesucristo. Y veamos quiénes eran esas mujeres, si eran esposas de los apóstoles o quiénes eran. Dice, Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. Eran mujeres que ya habían tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, no eran las esposas de los apóstoles como nos quieren hacer que creamos nuestros hermanos separados, como les leí ahorita en 1 Corintios 7, 9:5. No eran esposas de los apóstoles. Dice, a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. Ahí en ese grupo estaba María, por sobrenombre Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes. Juana también seguía y era esposa de un administrador de Herodes, llamada Cusa. Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas eran esas mujeres que acompañaban a los apóstoles. Eran mujeres que habían tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí correctamente está interpretada la escritura, como dice en la latinoamericana y en la de Jerusalén. No tenemos derecho de llevar una mujer hermana, no una mujer como esposa, como lo traducen en la Reina Valera.
Estas mujeres que seguían a nuestro Señor Jesucristo eran mujeres que habían tenido un encuentro con nuestro Señor, que habían sido sanadas, que habían sido liberadas, y ellas atendían a los apóstoles en sus necesidades con sus propios recursos, dice la palabra de Dios. Esas eran esas mujeres que acompañaban a los apóstoles en sus viajes, hermanos, para que no nos dejemos engañar, para cuando nos digan que eran esposas, recuerden esta cita, Lucas 8 del 1 al 3, para ver quiénes eran esas mujeres que acompañaban a los apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar pues este pequeño video, hermanos, con el consejo que ya Pablo les estaba dando a los que querían servir al Señor, entregarse por completo al Señor. Está en 1 Corintios 7:2, 7:7 y 7:32. 1 Corintios 7:7 y 7:32. Vamos a buscarla. 1 Corintios 7:7 dice así. Dice Pablo: dice, lo que les digo en 1 Corintios 7:6, lo que les digo es a modo de consejo. Ya él estaba aconsejando el quedarse célibes, el no casarse para servir a nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo. Él era célibe, no se había casado. Pero, ¿por qué lo sabemos? Porque más adelantito nos da esa respuesta en el contexto. Dice, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. El celibato es una gracia, es un don. Por eso los sacerdotes estudian 9 o 10 años para saber si tienen ese don y esa gracia que Dios les ha dado del celibato y poderse entregar completamente al servicio de Dios. Pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de manera y otros de otra. A los solteros, ¿ven cómo Pablo sí era soltero? A los solteros y a las viudas, les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Pablo aconseja que los solteros se queden solteros y las viudas ya no busquen marido, que se quedaran como yo. Ese es un consejo que da Pablo. Pero si no logran contenerse, dice Pablo, si no tienen esa gracia, si no han recibido ese don, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Si no reciben esa gracia, si no tienen ese don, que se casen. Y en 1 Corintios 7:32 también nos sigue aconsejando Pablo. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones, nos dice Pablo. Ay, de veras, hermanos, los que nos casamos, ¿cómo tenemos de preocupaciones? ¿Cómo no vimos este consejo de Pablo antes? ¿Verdad? Nos viéramos, a que no me vaya a ver este video mi esposa, porque yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor. Vean, los sacerdotes que no se casan se entregan y se preocupan completamente de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa y está dividido. No se puede entregar completamente al servicio de Dios, porque el que se ha casado, tiene que cumplir. Su primer ministerio es su matrimonio, tiene que cumplir. No puede andar dejando a sus hijos, a su esposa, sin su permiso y andar evangelizando por allá. No. El que se ha casado tiene que cumplir primero en su hogar y está dividido. Dividido aquí, dividido allá. Y así nos pasa a todos los que estamos casados. Por eso, un consejo, hermanito, si tú no te has casado, pues entrégate completamente al Señor. Hermanita, si no te has casado, entrégate completamente al Señor. Ahí también, o más fácilmente, encontrará la felicidad y la plenitud. También en el matrimonio, pues se puede llegar a la santidad
En cualquier estado de vida que estemos viviendo, hermanos, estamos llamados a ser santos. La santidad, el llamado de santidad es para todos. Así que Pablo aquí nos dice que el que no se casa se entrega completamente y libremente a Dios y está buscándolo siempre y está buscando cómo agradarle, y el que se casa está dividido. Y en el 32, en el 37, dice, puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la Virgen, obra mejor. Así pues, el que la casa obra bien y el que no la casa obra mejor. Aquí Pablo nos está diciendo que no casarse es mejor. Entonces, hermanos, pues esta pequeña charla fue una respuesta a un hermano que subió pues un post. Miren, hermanos, nuestros hermanos separados, ellos defienden una verdad que se han creído, que no es verdad, es mentira, nosotros lo sabemos, pero ellos se han creído que es verdad y la defienden. Por eso nosotros hay que responderles con amor y tratar de explicarles con citas bíblicas, así decirle, mira, tu traducción está mal. Jamás en el original griego dice una mujer como esposa, sino una mujer hermana. Y mostrarles quiénes eran estas mujeres que acompañaban a los discípulos y a los apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo, como les mostré en Lucas 8:3. Sí, en Lucas 8:3, las mujeres que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo. Con amor, si ellos pues toman este consejo que es muy difícil, pero nosotros estamos aquí, hermanos, para transmitir la verdad y el Espíritu Santo se encarga de convencer. Nosotros solamente estamos llamados desde nuestra confirmación. Recuerden que nosotros somos enviados por el obispo. Nosotros tenemos sucesión apostólica, hermanos. Nosotros por imposición de manos, al ser confirmados, somos enviados por el obispo, por un sucesor de los apóstoles. Fíjense qué maravilloso. Somos enviados a ser testigos de Cristo y a defender su santa iglesia. Así que ánimo, hermanos, les invito pues a seguirse formando en la fe, a seguir estudiando para dar respuesta de nuestra esperanza, como lo dice Pedro en una de sus cartas. Y pues sabiendo que pues nosotros tenemos la verdad, la historia, la escritura, la arqueología nos avala todo. Tenemos más de 2000 años de estar cuidando ese depósito de la fe, de lo que nuestro Señor Jesucristo les dejó a los hombres, el depósito de la fe. No dejó una Biblia. En Lucas 10:16 dice, a quien ustedes escuchan, a mí me escucha. Así como mi Padre me envió, Juan 20:20, así los envío a ustedes. A quien perdonen los pecados le quedarán perdonados, a que se los retengan le quedarán sin perdonar. Jesús dejó a hombres para seguir transmitiendo la salvación, no dejó una Biblia. Esos hombres que dejó nuestro Señor Jesucristo pusieron por escrito varias cosas, pero no todo. Recuerden que nosotros tenemos 3 fuentes de revelación: magisterio, tradición apostólica y escritura. La escritura viene de la tradición apostólica. De la tradición apostólica viene la escritura. Los apóstoles fueron los que pusieron por escrito lo que vieron, lo que nosotros hemos creído. Y el magisterio nos enseña cómo se debe interpretar correctamente la escritura para no dejarnos engañar y para no engañarnos y engañar a otros. Como lo dice Pedro en 2 de Pedro 1:20 y 3:16. La escritura no es de interpretación personal. En 2 de Pedro 3:16 dice que hay puntos muy difíciles en la escritura de entender, que los pocos firmes en la fe tuercen para su perdición y para su propio daño, como lo hacen
con todas las demás escrituras. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo, hermanos. Por eso, pues los invito a formarse y a seguir defendiendo la verdadera fe. Ánimo, hermanitos, que Dios me los bendiga, y pues voy a seguir, como estoy dividido, pues voy a seguir a seguir cumpliendo en mi hogar lo que me toca. A seguir santificándonos, hermanos, ahí donde están. Miren, la santificación, pues, es de todo el día, de todos los días, y por eso los invito, hermanitos, ahí donde tú pasas más horas de tu tiempo, a santificarte ahí. Como yo en mi trabajo, yo trabajo 10 horas, y ahí es donde yo estoy llamado a la santidad. ¿Cómo? Haciendo mi trabajo con amor, sirviendo a los clientes como si fuera el mismo Cristo, tratando de hacer lo mejor posible mi trabajo, sabiendo que no trabajo para los hombres, sino trabajo para Cristo, no renegando, ofreciendo todo a nuestro Señor, uniéndolo a Él. Así, hermanos, es como nosotros nos santificamos. Muchas veces esperamos hacer cosas maravillosas, pero no. En las cosas ordinarias, simples, es donde uno encuentra la santidad. Así que ánimo, hermanitos, a buscar la santidad ahí donde te ha tocado vivir, ahí donde pasas más tiempo de tu vida, ahí donde nos cuesta. Porque en la iglesia, en el grupo, es bien fácil ser santo, facilísimo. Pero ahí en el matrimonio, ahí con tus hijos, ahí en tu trabajo, es donde nos cuesta, y ahí es donde más tenemos que luchar y pedir la gracia a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, porque pues hay que reconocernos lo que somos, débiles, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos santificarnos. Ánimo, hermanitos, que Dios me los bendiga, y nos estamos viendo próximamente. Seguiré grabando videos, ya tenía mucho tiempito que no grababa en vivo, pero pues seguiré para seguir formándonos y seguir transmitiendo la verdadera fe. La iglesia, la única dejada por nuestro Señor Jesucristo, para transmitir la salvación de las almas y la verdadera doctrina, que no se equivoca. En doctrina y moral tiene la verdad plena revelada por el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, hermanos, a todos los que se conectaron. Saludos y bendiciones, hermanita Idalia, hermanita Mayra, hermanito René, por ahí lo vi a René Torres también. Saludos a hermanito Juan, a mi hermanito Juan Peña, saludos. A mi hermanito Everildo Aguilar Robledo. Saludos también a mis hermanitos protestantes que se conectaron también. Que Dios me los bendiga, y que ojalá y un día pues los podamos recibir aquí con los brazos abiertos en la Santa Iglesia Católica, de donde nunca se debieron de haber salido, pero pues recuerden que también nosotros tuvimos mucha culpita de que nuestros hermanos se fueran, porque no tuvimos esas respuestas de darles y formarnos, estar formados para haberles dado esas respuestas, para que antes de que se salieran, porque ya es muy difícil cuando son engañados. El Tianán, saludos hermano, hermana creo, Juan Méndez, ya lo saludé. Saludos a Felicia Guzmán, bendiciones, y saludos a todos los hermanos que se conectaron. Top Notch Painting, saludos también. Carla Murillo, saludos. Y Dilberto Ríos, saludos y bendiciones a todos. Nos vemos próximamente. Que Dios me los bendiga, que el Señor derrame su gracia sobre todos y cada uno de nosotros. Termino pues este video en el nombre de este misterio maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos reveló. El nombre de Dios, la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.